Bueno, hermanos, hoy estamos haciendo un cierre parcial de la temática de los obreros de la 11ª hora, la parábola de Mateo 20 con la resurrección especial y el papel que tienen los obreros en la última parte de la 11ª hora. Qué bueno es que el Señor nos haya visitado en esta serie para ayudarnos a entender cada vez más y mejor su revelación y la misión del remanente de la parte final. Queremos agradecerles por haber seguimiento a esta temática. Y bueno, esto es un abrebocas, una invitación para continuar. Vamos a orar. Querido Señor, invocamos tu nombre y tu obra redentora en esta hora. Esa obra que alumbra y rompe las tinieblas de este tiempo. La obra que haces en el templo del cielo. Señor, cuando Daniel te vio, quedó asombrado y era solamente una visión. Y hoy nosotros por la fe podemos contemplar al que contempló Daniel, al anciano de días, oh Señor, y a su hijo, al hijo del hombre que está a tu diestra. Pedimos en esta hora, Señor, para que en la ira te acuerdes de la misericordia y borres nuestros pecados, purifiques nuestras vidas, para que estemos para siempre contigo. Clamamos por la familia, clamamos por las iglesias aquí representadas, por los pastores que ministran, Señor, en cada iglesia. Clamamos, Padre, por el mundo, que cada vez está más desenfrenado. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo y del mundo, y haz que resplandezca luz en medio de las tinieblas. Pedimos el poder que se requiere en este tiempo para mantenernos de pie y no sucumbir ante tantas cosas que hoy el mundo ofrece. Danos la alegría de estar con tu Hijo de pie en el lugar santísimo, Señor, por la fe, y que el mundo conozca que hay un ministerio glorioso, esa obra última que se realiza en el templo del cielo. Cada vez más personas conozcan y comprendan esta obra y decidan seguirte por la fe, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro gran Redentor y Salvador. Amén, amén. Bien, hermanos queridos, entonces vamos a la palabra del Señor y vamos a mirar aquí Mateo 20, lo vamos a leer para que nos ubiquemos finalmente en esta parte, lo que está explícito y implícito en este relato, que es de vital importancia para nosotros en este tiempo final, en este fin del tiempo. Dice la palabra de, ¿sí? Mateo 20, estamos usando Mateo 20 y Mateo 22, que son parábolas muy parecidas, porque están cubriendo el plan de salvación. Mateo 22 nos ayuda a entender Mateo 20, porque Mateo 22 también hay una cronología con relación al día de la gracia, desde que inicia hasta que termina. Y es el capítulo que nos ayuda a ubicar los turnos de una manera como más concisa. Mateo 22. ¿Cuántos llamados hace el rey en Mateo 22? Hace 3 llamados. Hace 3 llamados. ¿Ya? Desde el atrio, ¿sí? El llamado del lugar santo. Bueno, y hay otro llamado del lugar santo. Hay 2 llamados en el lugar santo. Y el llamado que hace no está implícito, está explícito, está implícito. El llamado que hace el rey mientras revisa el vestido, todavía sigue llamando a la boda. En ese criterio nos ayuda a ubicar
para Mateo 20, ¿sí? Y entonces en Mateo 20 encontramos 5 llamados. 5 llamados. El de la primera hora, el de la hora tercera, el de la hora sexta, el de la hora novena y el de la hora undécima. Lo que está implícito es lo que está implícito, 5 llamados. Lo que está explícito allí, los 5 llamados, y lo que está implícito es la experiencia de cada turno. Y la obra de cada turno está implícita. La podemos deducir. Y la misma parábola nos ayuda a entender que la experiencia del turno quinto, de la undécima hora, es diferente a la experiencia del turno primero y del turno segundo y del turno tercero, del turno cuarto. Por ende, cada turno tiene una experiencia, ¿sí? Tiene una obra, y es lo que hemos estado tratando de ahondar, porque esto es importante en este tema. Y aquí dice la palabra del Señor que, verso 8, al llegar la noche le dijo al dueño. Hay un texto que lo habíamos citado, hermanos, en esta hora, y yo lo había compartido, de Juan. Hay un texto donde dice Juan, yo lo había leído, dice, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Sí? Viene la noche cuando nadie puede trabajar, y el mismo Señor está diciendo en el conteo bíblico que el día tiene, hablando del día laboral, ¿sí? ¿No tiene el día 12 horas? Juan 9, 4 al 12. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuántas horas tiene el día? 12. Por esa razón es que estamos hablando del conteo bíblico del tiempo, donde la noche tiene 12 horas y el día tiene 12 horas, y hay una separación entre la noche y el día. ¿Estamos? Gracias, hermana, por ese texto. Ahí está claro. ¿No tiene el día 12 horas? Entonces aquí dice, cuando llegó la noche, Pastor, ya. Juan 11:9. Juan 11:9. Sí, dice así, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Muy bien, entonces fíjese, ese texto nos ayuda a entender algo que estamos tratando de entender de la parábola, y es que al llegar la noche, y aquí hay las circunstancias que vamos a mirar aquí, que se menciona en la parábola de una manera interesante. Llama a los obreros, bueno, dice que al llegar la noche, la palabra noche es importante, ¿sí? Y aquí al llegar la noche, le dijo el dueño al mayordomo, al hijo, llama a los obreros y págales el salario. Miren, allí está entonces esta obra del hijo, ¿sí? Empezando por los primeros, entendiendo que el padre no va a venir en la segunda venida. ¿Viene quién? El hijo es el que viene a dar el pago a los obreros a este mundo. Y empezando por los últimos y terminando por los primeros. ¿Orden de quién? ¿Del mayordomo o orden del padre? Orden del padre. Este orden está aquí, el orden del padre. Entonces, fíjese, al venir los que habían llegado cerca de la undécima hora, ¿sí? Recibieron cada uno un denario. Cuando vinieron los primeros, hermano, noten que dice, cuando vinieron los de la undécima hora. Cuando vinieron, al venir los que habían llegado cerca de la undécima hora. Y esto es importante. Nosotros estamos cerca de la 12ª hora. ¿Sí o no? Estamos cerca de la hora 12. Y aquí está hablando interesante porque estamos en el turno
Estamos en el turno que va a recibir el pago de primero. Cuando llegaron, ahí está juntando todo el turno, ¿sí? Cuando llegaron a cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno un denario. Ahí está juntando el turno, lo junta completo y le ¿qué? Junta el turno y le paga al turno. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo. Esta es una figura que está usando el Señor aquí para tratarnos de decir algo, ¿sí? No lo que quiso decir, sino para tratarnos de decir una luz para que nosotros tengamos esto claro. Estos últimos trabajaron una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, y que hemos soportado la carga del día y el calor del día. Entonces vamos a mirar aquí 3 palabras claves en la parábola. La palabra noche, la palabra, la 11ª hora, dice, la palabra calor del día y la carga del día. Entonces miren cómo la misma palabra nos está revelando que la experiencia del pueblo de Dios en los diferentes tramos de la historia va siendo cambiada. Y allí es donde entra el texto de Primera de Crónicas 12:32. Vamos a buscarlo allí, hermanos, en sus Biblias. Primera de Crónicas 12:32. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice así: de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Fíjense, entendidos en los tiempos. Si nosotros somos entendidos, vamos a entender esto, que la experiencia de los turnos es diferente. La experiencia del turno de nosotros, del 5º turno, el de la 11ª hora, es diferente a la experiencia del turno de la hora 9ª, a la experiencia del turno de la hora 6ª, de la hora 3ª y de la hora 1ª. Aquí lo está revelando claramente la palabra, que hay una diferencia, ¿sí? Entonces, ¿con qué circunstancias? Miren, hermanos, si hay otro texto aquí en Lucas, donde lo habíamos leído la vez pasada, hablando de el verso Lucas 19:40, 19:41. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Sobre quién está llorando el Señor hoy? Es interesante que usted se ubique en el tiempo. Aquí en este relato está diciendo que lloró sobre quién. Jerusalén. ¿Y quién era Jerusalén en ese tramo? Los obreros De la vida. del primer Turno. turno. Porque aquí está hablando del relevo que iba a haber entre la hora 1ª y la hora 3ª. Y aquí está el Señor cerrando el turno en la mañana del plan de salvación y llora sobre Jerusalén. La pregunta es, ¿por quién está llorando el Señor hoy? En el 5º turno. Está llorando sobre la iglesia adventista del 7º día. Está llorando por la iglesia adventista del 7º día, porque la iglesia adventista del 7º día, en este enfoque, en esta parábola, se convierte en la Jerusalén que reúne a los obreros de la 11ª hora. O sea que en un sentido, es un sentido ya, digamos, no literal, porque ya no es una ciudad, es un pueblo que está regado con una misma experiencia y con una misma tarea en el mundo. Hoy está llorando el Señor, porque se acaba el tiempo de gracia. El Israel espiritual. El Israel espiritual.
Si hay un Israel espiritual, entonces hay una Jerusalén espiritual, ¿o no? Y hay unos siervos allí están trabajando en aras de desarrollar la última obra. Y aquí dice, diciendo, oh, si conocieras el tiempo, por lo menos en este tu día, lo que puede llevar a la paz, pero ahora está oculto de tus ojos. Esto lo leímos en Testimonios para Ministro, en la página 372. Habla de esto, ¿sí? Y también en la página 311, perdón, habla de esto, ¿sí? Hablando, haciendo una aplicación a la iglesia. Oh, si conocieses el tiempo. Entonces, amados, el tema está interesante porque hoy estamos enfrentando, según la parábola, los obreros de la 11ª hora pregunta, ¿se van a enfrentar con el calor del día o con las tinieblas de la noche? ¿Qué es? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la circunstancia en las cuales ellos militan en el desarrollo de llevar a cabo la obra del amo? Pues la oscuridad de la noche. Exactamente. Grandes tinieblas cubren la tierra. Exactamente. Tenemos que ubicarnos a las circunstancias que enfrenta este grupo. Es diferente a las circunstancias que enfrenta estos otros grupos. Finalmente, todos hacen parte de ¿qué cosa? Todos son obreros de la viña, pero son de turnos, ¿qué cosa? De turnos diferentes, y eso lo vamos a ver en las visiones también que Dios le reveló a Ellen White, donde ella ve varias compañías. Y una de esas compañías tenía unos cordones rojos al borde de su vestidura. Y ella no estaba en ese grupo. ¿Estamos? Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos entendidos en los tiempos para que sepamos con qué es que tienen que luchar los obreros de la 11ª hora. Con las tinieblas de la noche. Por eso el Señor nos dio a la hora 11ª, en 1800, al inicio de la hora 11ª, nos mandó ¿qué cosa, hermanos? Nos mandó Una gran luz, una gran luz. ¿Sí? Sí. Porque las tinieblas eran ¿qué cosa? Más espesas. ¿Y lo entendemos? Ahora, el trabajo que hemos dicho de la 11ª hora es más que todo un trabajo intelectual. Por eso, hermanos, es vital en los obreros de la 11ª hora el cambio de dieta. Porque es imposible, como lo dice el Ministerio de Curación, que estas verdades sean comprendidas si no cambiamos los hábitos alimenticios. Aquí está implícita la reforma pro salud, porque debemos cenar como mendigos. Por esa razón es que, en cierta manera, los de la 11ª hora tienen la dieta de, como decimos, desayunamos como reyes, almorzamos como príncipe, ¿y cómo cenamos? Como mendigos. Entonces noten que los de la 11ª hora son los que tienen la dieta más liviana de los turnos. Entonces hoy tenemos hermanos que están en el 5º turno con la dieta comiendo como los hermanos, los obreros del primer turno. Y no entendemos esos cambios y no decimos, no, pero es que allá en Levíticos 11 dice. Y yo le pregunto, en Levíticos 11, ¿dónde fue revelado? ¿En qué parte de la tierra fue revelado Levíticos 11? En el atrio. En el atrio, en el tiempo del atrio, ¿en qué parte? ¿En el monte qué? En el monte Sinaí, ¿sí o no? Pregunta, los que comieron carne después que salieron del monte Sinaí y pidieron carne en el desierto, ¿llegaron a Canaán? No. Pero ya estaba dado Levíticos 11. Sí. Pero es que Levíticos 11 dice que se puede comer.
Ah, es que tenemos que entender los tiempos. Y miren cómo Dios habla en Monte Sinaí, Levíticos 11. Pueden comer de esto y de esto. Pero en el desierto, en ese tiempo, el que comió carne se quedó atrás. Entonces estamos mirando esto para que usted se ubique a qué nos ha llamado el Señor, en qué tiempo, en qué circunstancias. Ahora, el calor del día. Vamos a aquí, porque es que aquí es donde tenemos hay algo importante aquí, el tema, el calor del día está conectado con el tema de la gran tribulación. ¿Sí? Y vamos a buscarlo, por favor, aquí. Hay una diferencia, hermanos, entre la gran tribulación y tribulación. O sea, el pueblo de Dios todo el tiempo ha estado o ha pasado por tribulaciones. Pero vamos a leer Mateo 24, 21. Vamos a leerlo, por favor. Porque aquí está dándonos el Señor un referente para que los obreros de la 11ª hora comprendan cada vez mejor a qué nos está llamando su amo. Mateo 24, 21. Vamos a leerlo, por favor. Ya alguna vez hablamos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy bien. ¿En qué año predicó el sermón? Porque muchos hermanos leen el texto y dicen, no, todavía la venida del Señor está lejos, porque aquí dice que primero tiene que venir, ¿qué cosa? La gran tribulación. ¿En qué año está predicando el Señor esto? En el conteo romano, en el año 31. ¿Sí o no? ¿En qué año está usted leyendo en qué año estamos leyendo hoy este texto? En el 2022. ¿Cuántos años han pasado? Casi 2000 años. Entonces, cuando yo leo este texto hoy en el 2022, debo buscar esta profecía, este cumplimiento. ¿Será que lo mando para el futuro o lo mando para el pasado? Y vamos a mirar que el mismo texto nos ayuda. ¿Sí? Porque aquí está hablando del calor del día. Dice, cual nunca la ha habido, o sea que esta tribulación, esta gran tribulación, nunca la había habido desde el principio del mundo hasta el año 31. El pueblo de Dios nunca había pasado por una gran tribulación como esta que estaba siendo predicha aquí. Es interesante entender esto. O sea que aquí no está hablando de cualquier tribulación, porque ¿cuántos años duró la tribulación del pueblo hebreo en Egipto? 400 años. O sea que esta 430 años. tribulación sería superior a esa. Esta gran, la que llama la gran tribulación. ¿Sí? Ahora dice el versículo siguiente, hermano Miguelito. Dice así. Y hermano Miguelito, perdón que le interrumpa, porque a veces cuando leemos el texto decimos hasta ahora, o sea, hasta el 2022. O sea, entonces habrá una gran tribulación, ¿sí? Que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Entonces, como yo estoy en el 2022, Creo que no ha pasado. entonces ya ubico y la mando ¿para dónde? Para el futuro. La mando para el futuro. Y así todas las generaciones. Y todas las generaciones mandan las profecías como están en este orden y están reveladas en este orden. Entonces mandamos las profecías ¿para dónde? Por eso nos volvemos futuristas. Y nosotros salimos de la historia. Y esa es una de las maneras que el enemigo tiene para que nosotros no seamos engañados. ¿Sí? Ahora dice, lea el siguiente texto, hermano. Dice así. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Pastor, en Miren, este no se lee serán acortados, sino que si aquellos días no hubieran sido acortados, nadie hubiera sido salvo. los días de la gran tribulación, no los días naturales. Si los días de la gran tribulación, porque está hablando de los días de Daniel, el verso 15, está contextualizando este anuncio profético, porque el Señor está aquí hablando de Daniel. En el verso 15 dice, cuando veáis la abominación desoladora que Dios le habló al profeta Daniel, el que tiene entendimiento entienda, y ahora empieza a describir el verso 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Está contextualizado con Daniel. Y en Daniel es donde aparecen días para un tiempo donde el pueblo de Dios iba a pasar por una ¿qué? Por una gran tribulación, tiempo y medio tiempo. Daniel 7:25. ¿Sí? Y Daniel 8 también menciona, Daniel 8:10 menciona este tiempo que iba a venir sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? Ahora dice, si aquellos días, no está hablando de los días suyos, de aquellos días de la gran tribulación, de aquellos días, no estos. Entonces, si estamos entendiendo, no son los días naturales los que van a ser acortados, como muchos están aplicando el texto, de que ahora los días son más cortos. Hermano, ahora los días son más cortos porque ahora dormimos más. Eso fue lo que dedujimos de un estudio que hicimos en una iglesia. Los abuelos a las 4 de la mañana estaban despiertos trabajando. 3 de la mañana ya estaban en función de el día, cómo era que iban a enfrentar el día. Los antiguos. Pero hoy somos la generación que está durmiendo más. Y qué bendición aquí por los hermanos de entendidos en los tiempos, ¿cierto? Que estamos madrugando en esta experiencia. Pero o no es que los días se han acortado, hermano, es que ahora estamos durmiendo más. Me acuerdo, hermano, que este servidor dormía en una cama de tabla. No habían colchones en mi época. Y uno no esperaba el momento en que llegara el día para amanecer y levantarse de esa cama y salir. Hoy tenemos cama, colchoncitos, cobijitas, arrulladitos, porque el diablo sabía esto, ¿no? Y cómo nos está aquí arruchando para que durmamos. Y ahora decimos, no, es que los días ahora son más cortos. Hermano, es que ahora estamos durmiendo más que antes. ¿Sí? Vamos a mirar aquí, hermano, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, pero por causa de los qué. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué cosa? ¿Sí? Cortados. Noten la palabra aquí. Miren, dice, y si no se abrevian estos días, si no se cortan, no se salvará nadie. Y esta palabra cortado aquí tiene que ubicarse para entenderla mejor allá en la profecía de las 70 semanas o la profecía de las 70 semanas. 70 semanas serán cortadas, ¿sí? De un periodo mayor. Aquí dice que si estos días no fuesen acortados, hay un corte allí de un periodo mayor. Ahora, entonces miren lo que dice el versículo más abajo, hablando aquí el 20, no, habla del levantamiento de los falsos mesías, de los falsos meshijim como dice esta Biblia, falsos profetas harán grandes señales. Miren, se los he dicho antes, ¿para qué? Ahora dice el versículo 29. Vuelve otra vez a citar el tema de que viene desarrollando en el verso 21 y 22. Léalo, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estos eventos astronómicos, entonces, ¿qué nos estaban diciendo? Que el Salvador iba a cumplir la promesa, que la tribulación iba a tener un ¿qué? Un corte, iba a tener un cese, ¿o no?
después de la tribulación de aquellos días, está refiriéndose a la mismo periodo de tiempo, el sol se oscurecerá. ¿En qué año se cumplió esta profecía? 1755. 80. 1780, hermano Miguelito. 1755 fue el terremoto de Lisboa. ¿Ya? En 1780 se oscureció, ¿qué cosa? El sol. Ahora, ¿qué anunciaba el Señor a través del oscurecimiento del sol? ¿Qué mensaje estaba enviando el Señor a través de este fenómeno natural que sucedió? Que el fin de la gran tribulación había que Pasado. llegado. Porque dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Entonces, el oscurecimiento del sol estaba marcando el fin de la ¿qué? De la gran tribulación. Entonces, ojo, hermano, porque aquí tenemos un relativismo profético dentro de la iglesia. Aquí estamos hablando de las señales que el pueblo de Dios debía tener en cuenta como referentes de que la venida del Señor se estaba, ¿qué cosa? Señales de que la venida del Señor estaba, ¿qué? Estaba cerca. Porque muchas personas dicen, esto se cumplió y se va a volver a cumplir. Sí, se va a volver a cumplir porque el sol se va a volver a oscurecer, pero ya no será una señal de que la venida del Señor está cerca. Será una señal de que la venida del Señor ya está ahí. ¿Pueden entender? Tenemos que diferenciar las señales que nos anuncian, ¿sí? Las señales que nos anuncian, las señales referentes que nos anuncian que la venida del Señor está cerca. ¿Ya? Porque muchas personas le dan un doble cumplimiento y lo mismo hacen con Daniel y vuelven a meterse otra vez y empiezan, hermanos, y ya lo he escuchado en varias partes. Dice la Biblia en el Mateo 24:21, léalo otra vez, por favor. No la ha habido desde el principio del mundo, dijo nuestro Señor. Y después que llegue no va a haber otra ¿qué? Después que pase no va a venir otra ¿qué, hermanos? ¿Eso dice su Biblia o no? ¿Con qué permiso? Si el mismo Señor, ¿con qué permiso, hermano? Yo estoy diciendo que esto se cumplió, pero se va a volver a cumplir. Hermano, va a haber tribulación en el fin de los tiempos. Pero la gran tribulación no se volverá a repetir. Porque la palabra es un artículo, es la palabra la tribulación y una tribulación. ¿Me pueden ayudar alguno que maneje el español un poco mejor que yo? El artículo la indica algo específico, algo que es particular, que no es común. Así como cuando en Segunda de Tesalonicenses habla de la apostasía. No es cualquier apostasía, es una específica, la que estaba ya predicha por Daniel. Cata. Lo mismo sucede en este caso. Y una tribulación. Por ejemplo, Ellen White dice en una frase de la primera visión, vengan pueblo mío, ¿sí? Han salido de una gran tribulación, no dice de la gran tribulación. Es indefinido. Es una palabra que usted tiene que definir entre la gran tribulación y una tribulación. El pueblo de Dios ha pasado por muchas tribulaciones en diferentes tramos de la historia. Por una de las muchas. Exactamente. Pero cuando aquí está diciendo el Señor de esta es específica y concisa, y es muy importante porque muchas veces, hermanos, nosotros leemos las profecías de Joel y ahí dice claramente, ¿no? Ahora, ¿cuándo se cumple la profecía de Joel? En 1780, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Entonces noten que las profecías de Mateo y de Apocalipsis le dan
cronograma profético a las profecías que habla Joel, porque Joel habla en un sentido de eventos, no de tiempo. En cambio que en Mateo 24 le está colocando tiempo a esta señal y le está colocando Apocalipsis, también ubica esto en el 6º sello. Entonces fíjese que aquí Joel habla de eventos, no de tiempo, pero Mateo 24 ya le está colocando tiempo a la gran tribulación y le está lo mismo que Daniel, le está colocando tiempo a la gran tribulación, y Apocalipsis en cierta manera también nos da de una manera implícita esto. ¿Estamos? Entonces, miren, hermanos, en el libro El conflicto de los siglos nos va a ayudar. Por eso es importante que entendamos estas revelaciones. Daniel, Mateo 24, o sea, Mateo 24 es la ampliación de Daniel, porque Daniel habla de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Daniel, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en Mateo 24? Habla del fin de Jerusalén. Por lo tanto, el primer referente para entender el sermón profético es Daniel, sus profecías. Mateo 24 es la ampliación de Daniel, es una ampliación de Daniel o una contextualización de Daniel, porque para el tiempo del año donde el Señor habla, el año 31, muchas de las profecías de Daniel ya no eran profecías, eran realidades cumplidas o eran profecías cumplidas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué reino estaba viviendo nuestro Señor cuando él habló del sermón profético? Romano. De las 4 bestias. ¿En cuál bestia estaba él? ¿En qué periodo? En la bestia espantosa y terrible, Roma. Muy bien. De la 4ª bestia, del 4º metal. ¿Ya? Daniel 2, Daniel 7. Por eso ya primero ya eran profecías cumplidas. Ahora estamos tomando que él está ampliando lo que iba a pasar en ese periodo desde la 4ª bestia hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué hace Apocalipsis? Apocalipsis es una ampliación de Mateo 24 y de Daniel. Pero que entonces noten, para el tiempo cuando se revela el Apocalipsis, muchas de las profecías de Mateo 24 ya se habían cumplido, ¿sí o no? Mencióneme una profecía de Mateo 24 que se había cumplido, una así, para el año en que se revela el Apocalipsis. A ver. Mencióneme una profecía. ¿Cuál es? Las 70 semanas Muy bien. Y con ella la destrucción de quién? de Jerusalén. Perfecto. Entonces noten que Apocalipsis ya no se centra en esto, porque ya esto pasa, se centra en lo que está pasando y en lo que va a suceder. ¿Ya? Ahora, estamos hablando de Apocalipsis. Noten, ya tenemos 3, Daniel, Mateo, el sermón profético de Mateo, Apocalipsis. Estamos hablando del tercer referente profético y es importante esa dinámica. Ahora vamos a volvernos del año más o menos al 1800, cuando se revela el conflicto de los siglos. ¿En qué año? ¿Ya? ¿En qué año? 1880 más o menos. 1850, 60, más o menos, sí. 1818, más o menos. No, no, el conflicto de los siglos se le mostró a Ellen White después del chasco, ¿no? 1800. Sí, comienza más o menos por ahí en La visión del 1860. gran conflicto, hermano, la visión del gran conflicto, eso tiene fecha. Sí, perdón. Después de 1844, sí. Entonces, haciendo un recorderis aquí, hermano, si yo le digo, ¿desde dónde el Señor reveló el conflicto de los siglos? ¿Desde qué parte del santuario? Desde el Lugar lugar santísimo. Muy bien, desde el lugar santísimo. Noten, ¿desde dónde el Señor reveló el Apocalipsis? Desde el lugar santo. Desde el lugar santo, ¿sí o no? Y eso es interesante entenderlo. Y por lo tanto, ¿desde dónde reveló Daniel y Mateo 24? Desde el atrio. Exactamente. Entonces, lo que estamos recibiendo los obreros de la 11ª hora es un acumulado de luz de parte del Cordero, para que el pueblo del fin del tiempo comprenda su tiempo y su prueba.
y las circunstancias que va a enfrentar. Por eso el Todopoderoso, el amo de la viña, ha dotado a los obreros de la 11ª hora de todo lo que ellos necesitan para que hagan una buena labor y para que tengan una jornada de victoria. La victoria está garantizada, amados, porque el amo, a través de su mayordomo, a través de sus ángeles, nos han dotado de todo lo que necesitamos para hacer un buen trabajo en el tiempo oscuro del día. Amén, hermanos. Entonces, con esa luz panorámica, ahora vamos al libro de Conflictos de los Siglos, capítulo 16. Y miren qué dice claramente aquí. Los que tengan el libro y puedan ahí cerquita, ya algunos tienen esta cita marcada. Capítulo 16, Conflictos de los Siglos. Ahí al comienzo de la página. La Biblia y la revelación. La revolución. Biblia y la Revolución Francesa, donde dice Ya lo la tengo. persecución. Tengo Ahora, en el- ahora quiero resaltar algo antes de seguir aquí esta parte. Para 1844, para 1860 o 70, cuando se escribe el Conflicto de los Siglos, muchas de las profecías que el Señor había hablado en Daniel, en Mateo 24, en Apocalipsis, ya no eran profecías, eran profecías cumplidas. ¿Está entendiendo? Entonces noten, ya la encontraron aquí, dice ahora, la persecución contra la iglesia. Ahora vamos a hablar aquí de las cosas que fueron, por eso hay un capítulo que se llama Profecías Cumplidas. Aquí en este libro del Conflicto de los Siglos, hay un capítulo entero que se llama Profecías Cumplidas para el tiempo en el que se escribe el libro. ¿Cuáles profecías se habían cumplido? Ahora sigue, hermano, por favor, ¿quién lo encontró? La persecución contra la iglesia. La persecución contra la iglesia no se continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Ya usted tiene luz ahí sobre esto. La tribulación, la persecución o la tribulación ¿contra qué? Contra la iglesia. Hermano, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros y qué es lo que estamos predicando como adventistas del séptimo día? ¿Que viene viene la gran tribulación sobre la iglesia? ¿O viene la gran tribulación del fin del mundo de Daniel 12? La gran tribulación del fin del mundo. Es diferente la gran tribulación de la iglesia y la gran tribulación que va a venir el mundo con las plagas que vienen para el mundo. Lo que viene para la iglesia es el gran tiempo de angustia. Exactamente, y vamos para allá poco a poco, para que como obreros nosotros nos entendamos qué es lo que estamos predicando, hermanos. Ahora, vamos a buscar otra cita que está aquí en Conflictos de los Siglos, en la página 279, en esta versión que tengo, ¿sí? En la 279, no sé si alguno tenga esta versión y me ayude. 269. 279 en esta versión. ¿Cómo se llama? El capítulo se llama Heraldo de una nueva era. Okay. ¿Quién lo tiene? Yo, pastor. El párrafo comienza 25 años después. 25 años después, apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, en el año 31. Después de describir el largo periodo de prueba por el
que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada. El Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos Entonces, días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecer. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Ahí está claro, hermanos. Por eso los obreros de la 11ª hora deben hacerle frente a las tinieblas de la noche, porque está oscureciendo, no al calor del día. El calor del día lo experimentaron los del segundo turno, la iglesia apostólica y la iglesia de la Reforma de 1531. Ellos se enfrentaron la parte alta del día. Nosotros estamos, hermanos, en el fin de los tiempos. Estamos peleando contra las tinieblas de la noche. Y por eso muchos de ustedes trabajan en aire acondicionados. Todo está relajado, todo está cómodo, está rico, tenemos camas acolchonadas. Estamos luchando contra la comodidad con la cual hemos sido como bombardeados. Hermanos, aquí en el libro El Gran Movimiento Adventista nos ayuda a ubicar esto otra vez con más precisión. Página 82. Aquí está claramente, si alguno tiene este libro por ahí a la mano. El Gran Movimiento Adventista del pastor J.N. Loborot ubica específicamente el año y la de esto. Sí, pastor. Dice el 19 de mayo. Donde en la página 82, ahora en cuanto al tiempo. Sí, ahora en cuanto al tiempo de la aparición de estas señales, el sol había de oscurecerse inmediatamente después de la tribulación. Según registra Marcos, había de ser en aquellos días después de aquella tribulación. Nuestro Salvador había dicho que los días serían acortados por el decreto de María Teresa y las actas de tolerancia de 1773 a 1776. La furia de la persecución contra la iglesia se acortó, aunque el poder perseguidor retuvo el control del brazo civil hasta 1798. Sus persecuciones concluyeron alrededor de 1773. Dice que comparar las declaraciones del Salvador pondría la primera de estas señales en 1773 y 1798. Ahora, alguien que me ayude a restar. Me ayuda a restar 1790, réstele 25. 1798 menos 25. ¿Menos 25? Sí. 1798 menos 25. Da 1773. No, 1765. 1763. Hermano. 1763. No, hermano, sume bien, haga bien la operación. 1773. Muy Sí, bien. señor. 1700 menos O sea, 25. aquí en el conflicto de los siglos dice claramente que las persecuciones cesaron un cuarto de siglo antes. Antes, sí, en 1773. ¿Y cuánto es un cuarto de siglo? 25. 25 años. Exactamente, noten. La gran tribulación fue acortada en el año 1773. Y 7 años después, ¿qué sucedió? El oscurecimiento del sol. Por eso dice, después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación acortada. Porque si usted dice que después de la tribulación, ¿hasta cuándo debía llegar la tribulación? ¿Hasta qué año? Hasta 1798.
No, eso. Entonces, ¿hasta dónde debía yo buscar el oscurecimiento del sol? Si lo aplico Después de así. 1798. Exactamente. Si yo no entiendo que fue acortada, no puedo ubicar el oscurecimiento del sol en 1780. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahí hay un Sí. problema para que usted lo investigue. Los que mandan la gran tribulación para el futuro tienen un problema aquí. ¿Listo? Ahora, entonces, noten, terminamos pastor. aquí, hermano. Se nos fue el Pastor, tiempo. ¿Sí? Y un Sí, hermano. detalle ahí también que hay que tener en cuenta. Y es que lo que detonó, digamos, el temor, por así decirlo, del romano papal, fue el gran terremoto de Lisboa, porque ellos mismos reconocen que ese fenómeno que sacudió al mundo entero y la gran destrucción de todo lo que era su fortín en Lisboa, era la ira de Dios manifestándose por las atrocidades que ellos estaban cometiendo, y ellos reconocieron. Y por eso fue que 25 años después cesó la famosa Santísima Inquisición. Ahí está el decreto de tolerancia que se sacó en aquel tiempo. Y aquí dice el conflicto de los siglos. Mire, la persecución había cesado casi por completo desde hacía un cuarto de ¿qué? Siglo. Entonces, vamos a terminar, hermanos obreros, para que nosotros, hermanos, los que tienen manuscritos inéditos, tomo 1, página 173. ¿Sí? Vamos a tenerlo en cuenta para este estudio, porque es interesante que los obreros entiendan qué circunstancias y qué pruebas son las que tienen que enfrentar, cuál es la obra que tienen que hacer. ¿Sí? Ahora, ¿ya lo tienen a la mano? Quería resaltar aquí, por ejemplo, hermano, ya le dejo para que usted siga investigando. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 9, por favor. Para que nosotros nos ubiquemos aquí en este contexto, cómo nos ubica el Señor en la profecía. Aquí presenta Apocalipsis 7, 9, una gran multitud. ¿Sí? Después de esto miré una gran multitud de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar. Estaban de pie ante el trono. Y usted cuando dice ante el trono, ¿cuál trono? Tiene que buscarse cuántos tronos hay en el Apocalipsis. Que yo sepa, están 3 tronos. Está el trono del lugar santo, el trono del lugar santísimo y el trono en la Nueva Jerusalén. ¿Estamos? Entonces, ¿están de pie delante de cuál trono? Dice, y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas, ¿qué? Blancas, y llevan, ¿qué cosa? Palmas. ¿Qué cosa? Llevan palmas en las manos, ¿sí o no? Aclaman, ellos dicen aquí, claman, no cantan, claman. A gran voz, ¿sí? Y ellos están aquí en el mar de vidrio semejante al cristal, porque están en el trono del lugar santo. Esta visión es una visión de los redimidos con el Cordero en el trono del lugar santo, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque el trono del lugar santísimo se apertura en Apocalipsis 11:15, y donde dan detalles de lo que pasa en el trono del lugar santísimo, después de Apocalipsis 11:15. Ahora, miren, hermanos, aquí dice la palabra del Señor en esta parte. A uno de los ancianos, verso 13, me preguntó esto: ¿estos que están vestidos con ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, maestro mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen ¿de dónde? De la gran tribulación. ¿De qué? ¿De una gran tribulación o de la gran tribulación? De La gran. Artículo definido. La. Específico. Específico. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre ¿de qué? Del Cordero. Del Cordero. Porque aquí el Cordero está allí en el 5:6, el Cordero inmolado. ¿Sí? Ellos también están inmolados porque su maestro está inmolado y mueren por el Cordero porque el Cordero murió por ellos. ¿Sí? Entonces, estos son los que han salido de la gran tribulación. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 14, hablando de los 144,000, que si son lo mismo, ¿no? La gran multitud y los 144,000. La gran multitud y los 144,000
son el mismo grupo, porque está hablando de los militantes. Primero los presenta militantes, Apocalipsis 7, y enfrentando condiciones terrenales. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Ahí están el pueblo militante. En el 7-9 ahora son vistos como. Son vistos triunfantes con el Cordero en el cielo. Note, lo mismo pasa en Apocalipsis 14. Cuando se habla aquí, habla la Biblia, de aquí los ve ahora, el Cordero está ahora con los obreros de la 11ª hora, pues. Con los obreros de la obra final. Por eso aquí el Cordero está de pie. Apocalipsis 14:1. Y dice, oí como el voz, dice el versículo, verso 2, oí una gran voz del cielo que mostrando de muchas aguas, Apocalipsis 14:2, como un gran trueno, y la voz que escuché era como de arpistas. Ellos, ¿quiénes? Ellos cantan un cántico, ¿qué? Nuevo. ¿Qué hacen los redimidos del 7:9, 7:10? Claman. ¿Pero qué están haciendo los redimidos aquí? Cantan. Cantan un cántico nuevo delante del trono. ¿Cuál trono, hermano Armando? Del trono del lugar santísimo. Exactamente, en la presencia de los 4 ángeles. Aquí está, noten, nadie podía aprender este cántico, sino solo a quienes. Sino solo a quienes. Los 144,000. Quienes Final. habían sido redimidos de la tierra. Final. Nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos. Hay una versión que no dice sino aquellos. No dice los. Aquí mi Biblia dice los, pero hay una versión que no traduce los, sino nadie podía aprender el cántico sino aquellos. La mía dice. ¿Qué dice? Dice, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces noten que cuando habla en el 7:13, en el 7:14, dice, estos, ¿quiénes estos? Y cuando habla de los del 14, ¿cómo dice? Aquellos. ¿Ya? Y finalmente, hermano, miren los obreros como aquí aparecen en Apocalipsis 24. ¿Alguno tiene, por favor, Apocalipsis 24, la versión de las Américas? Este es otro texto que está mal traducido en la mayoría de las versiones. ¿Alguno lo tiene para allí terminado? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi a las almas de los del Primer grupo, hermano. Vamos a leerlo con grupo. Primer grupo. Trono y los que estaban allí. Síganlo. ¿Sí? Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Vi a las almas de los decapitados por causa de los testimonios de Jesús y por la palabra de Dios, sí. Los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por esa mal traducción es que muchos adventistas están esperando ser decapitados, porque está mal traducido el texto ahí. ¿Hay alguna versión que nos ayude? ¿Alguien la tiene? La Biblia de las Américas, por ejemplo, que mencione 3 grupos en el verso 20, no 2. ¿Alguno la tiene allí, hermanos? Yo tengo las Américas. Dígale al hermano. Dice, también vi tronos. También vi tronos, ¿sí? Y se sentaron sobre ellos y se les dio autoridad para juzgar. Primer grupo. Y las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían... ¿Y a los qué? Entonces noten, sí, ahí está el segundo grupo, los que aguantaron el calor del día. ¿Ya? Ahí está el calor del día, los que
fueron decapitados es el grupo que aguantó el calor del día. La gran tribulación. Y a los que, léalo otra vez, hermano, ahora sí, para que los hermanos puedan ver la diferencia entre las versiones. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la imagen a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus frentes ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahí está. ¿Cuántos grupos hay? 3. 3 Dios. grupos. 3 grupos. Los que reciben facultad para juzgar, los que fueron decapitados, los que soportaron el calor del día y los que enfrentaron la oscuridad de la noche, los que vencieron a la bestia, a su imagen, su marca y su número, que está conectado con el mensaje del tercer ángel. ¿Cantan? Sí. Ahora vamos a leer, hermano, por favor, lo que dice el Espíritu de Profecía en el capítulo se llama La lluvia tardía, manuscritos inéditos, tomo 1, página 172. ¿Quién lo tiene? Y ahí con ese terminamos. ¿Alguien lo tiene? Mano Nafer. 172. Sí, hermana. 173 prácticamente. O léalo, sí, desde la parte donde dice que debemos estar hablando por la lluvia tardía. Si todos los que ocupan, ¿sí? Sí, comienza ahí, hermano. Si todos que se ocupan de la palabra de Dios, atendiendo al pueblo, están dispuestos a limpiar su corazón de toda iniquidad y toda contaminación, y acuden a Dios con un propósito de corazón, niñitos, verán la salvación de Dios. Jesús caminará en medio de nosotros. Ahora tenemos las invitaciones de la misericordia a convertirnos en casos de honra. Entonces no es preciso que nos preocupemos de la lluvia tardía. Lo que tenemos que hacer es mantener la vasija limpia, dispuesta para la recepción de la lluvia especial. Además, orando la lluvia tardía, llena y vasija. Que el ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre mí. Dame, Señor, una parte en la obra. Permíteme que haga sonar el clarín. Concédeme ser colaborador de Jesucristo. Déjenme que les diga que buscando a Dios, nota continuamente dándoles su parte. No tienen por qué preocuparse. No es preciso que crean que va a llegar un especial cuando han de ser crucificados. El tiempo para ser crucificado es precisamente ahora. Cada día, cada hora ha de morir el yo, ha de crucificar el yo, y entonces, cuando llegue el momento en que de verdad sobrevenga la prueba al pueblo de Dios, los brazos eternos nos rodearán. Los ángeles de Dios forman un muro de fuego en torno a nosotros y nos libran. La crucifixión del yo no tendrá ninguna efectividad entonces. Tiene que producirse antes de que haya decidido el destino de las almas. Ahora precisamente debe crucificarse el yo cuando hay una misión que cumplir, cuando podemos hacer uso de cada talento recibido. Precisamente ahora hemos de vaciar y limpiar el vaso por completo de su impureza. Justamente ahora hemos de ser santificados para Dios. Esta es nuestra ahora mismo. No hemos de aguardar ningún momento especial para que se realice una obra maravillosa. Es hoy. Hoy me entrego a Dios. Fíjese, hermano, ¿el decreto de muerte se va a ejecutar? Hay un decreto de muerte, sí, pero ¿se va a ejecutar? No. Como Mardoqueo, como el tiempo de Mardoqueo y Naamán. Amados, entonces, conclusión. Los obreros de la 11ª hora ya están recibiendo el pago
que el amo decretó para el mayordomo. Págales a los últimos de qué. Este tiempo que estamos de libertad religiosa, de oportunidades, este tiempo hace parte del pago final de los de la 11ª hora que el Señor había prometido. ¿Qué le dijo Byron? Este tiempo de que nos reunamos 1 hora, 2 horas y que podamos compartir de diferentes partes del mundo el mensaje del Señor. ¿Qué hubiesen hecho los pioneros si hubiesen tenido esta tecnología, hermanos? Que tenemos nosotros hoy, estas oportunidades. Amados, este es el tiempo y el Señor está. Hay un micrófono, hermano, prendido, hermano Freddy. Hay una obra por hacer. Y el pueblo de la 11ª hora es el pueblo que más luz tiene sobre la obra redentora, hermanos. Alguna vez yo dije, hermanos, el espíritu de profecía es luz mayor. Y lo que quise decir es que en el espíritu de profecía tenemos mayor luz sobre el plan de salvación que en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Porque el espíritu de profecía comienza con patriarcas y profetas y comienza con la caída de Satanás en el cielo. Génesis comienza con la creación. Por lo tanto, el pueblo de la 11ª hora fue dotado por el amo con la mayor luz que puede brillar, como lo dice el libro Eventos de los Últimos Días, la misión distintiva de la iglesia. Hemos sido bendecidos, hermanos, pero no estamos andando conforme a los privilegios y a la fe que estamos recibiendo. El Eterno sea obrando en nuestras vidas y que podamos producir hoy los frutos de la obra que el Señor ha estado haciendo, hermanos. Que pueda el cielo ver en la tierra el resultado de la obra que Él ha decretado que se haga en este tramo final de la historia del mundo. Amados hermanos, que el Eterno sea obrando en nosotros. Los de la 11ª hora reciben el pago de primero, porque tienen un tiempo de libertad para seguir a su Señor, como no lo tuvieron los turnos antiguos, porque tienen muchos privilegios, porque los que seamos sellados disfrutaremos de la eternidad, no conoceremos la muerte, los que podamos, los que estemos vivos allí en ese momento del derramamiento del Espíritu, no conocerán la muerte. Y también, amados hermanos, porque los que murieron en la fe del tercer ángel de 1844 para acá, resucitan en la resurrección especial para decirle, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amados, que podamos estar cada vez más preparados y en el nombre del Señor, echar mano del trabajo presente. Es a ti y a mí a quien Dios nos ha llamado en estos últimos minutos del gran día de la gracia, del gran día de la salvación. Que podamos ser movidos por el poder de Dios, amados hermanos, a salir al mundo a decirle, temed a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio investigador está que termina y la gracia se cierra para siempre. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera en el camino. Gracias porque nos has mostrado el trabajo que tenemos que hacer. Nos has mostrado el turno en el que entramos, la hora en la que entramos, las circunstancias en las que entramos. Te pedimos el poder de tu Espíritu para que seamos hechos obreros en tu viña. Cómpranos, Señor. Y también te rogamos que nos dotes de tu Espíritu para trabajar en tu viña, no con lo que hay en nosotros, sino lo que tú vas a poner en nosotros. Danos de tu Espíritu y que cada vez haya un pueblo más preparado para ser usados en este fuerte pregón del tercer ángel. Señor, que podamos salir al decirle al mundo lleno de tu Espíritu, he aquí, viene el esposo. Que podamos salir llenos de tu Espíritu a decirle al mundo que se abren las puertas de la Nueva Jerusalén y que que se cierra la puerta del lugar santísimo. Ten misericordia de nosotros, Padre, y manténnos de pie a tu lado por los siglos de los siglos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.